Bien, chicos, continuando con la segunda parte de promedios, veamos. Como estudiantes, una de las mayores preocupaciones son las notas que obtenemos, ya sea en un examen o en las notas finales. En la universidad, cada nota puede tener un peso diferente al momento de calcular el promedio final del curso. Por ejemplo, la nota de las prácticas calificadas tendrá menor importancia que la nota de los exámenes. Para calcular el promedio del curso, el docente deberá utilizar un promedio conocido como promedio ponderado. De forma similar, cuando nos desplazamos de un lugar a otro utilizando algún medio de transporte público, hacemos un cálculo del tiempo que nos tomará llegar al destino, en función a la velocidad a la que se desplazará el vehículo. Sin embargo, este no se desplaza a velocidad constante, por lo que en realidad utilizamos la velocidad promedio. Entonces, por ahí más o menos vamos entendiendo cómo funciona la segunda parte de los promedios. Entonces, nuestro objetivo es calcular el promedio ponderado. 2, estudiar la variación del promedio aritmético. Y 3, determinar la velocidad promedio según el caso que se nos presente. Entonces, ¿qué es el promedio ponderado? Se emplea cuando cada uno de los datos tiene un determinado peso, decimos nosotros. ¿Ah? Por ejemplo, siempre ponemos este ejemplo práctico de la universidad. Las prácticas tienen un peso 2, el primer examen peso 4, el examen final peso 4. Igual sucede ahorita con sus calificaciones de ustedes, ¿no? Participación en el Zoom tiene 30% o peso 3. Entonces, si participas, asistes a clase y participas en el Zoom, en las prácticas de Tommy, entonces vas a tener más opción de aprobar. Entonces aquí, ¿cómo se va a calcular el promedio final? Se multiplica el valor de la nota por su peso. En este caso, vamos a multiplicar 15 por su peso 2, 18 por su peso 4, ahí está, 14 por su peso 4. Esos productos los sumamos y los dividimos entre el total de pesos, la suma total de los pesos. Y te sale tu promedio de nota final o promedio ponderado. Entonces ahí está la fórmula, dato 1 por el peso 1 más dato 2, peso 2 y así sucesivamente hasta el dato n, peso n sobre la suma de todos los pesos. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo vamos a ver también en aplicación en otros problemas, como son los problemas cuando se forman grupos, ¿no? Por ejemplo, el grupo de varones, el grupo de mujeres, el grupo de aprobados, desaprobados, etc. Variación del promedio aritmético. Entonces, supongamos que tenemos las notas 14, 15, 13, 16. Su promedio aritmético es la suma de esos 4 datos entre la cantidad de datos que es 4. Sin embargo, se desea modificar dichas notas agregando 3 puntos a las 2 primeras y disminuyendo 2 puntos a las 2 últimas. Mira que el promedio cambió, salió 15 ahora. Pero nosotros podríamos separar las notas primeras con las variaciones que han sufrido. Pues en esta zona de acá estamos haciendo la sumatoria de las variaciones, los incrementos y los decrementos o disminuciones. Y los separamos en fracciones homogéneas. Y esto de acá se le conoce como la variación del promedio. ¿Ah? Entonces, conclusión. La media aritmética inicial, aumentada en la variación del promedio, me da la media aritmética final. Y la variación del promedio aritmético es la media aritmética final menos la media aritmética inicial. Es lo mismo. La variación del promedio aritmético es sumar todos los incrementos y restar todos los decrementos o disminuciones entre el número total de datos. Es como calcular un nuevo promedio aritmético, porque abajo va el total de datos, pero solamente trabajando con las variaciones que ha sufrido. Ejemplo, la media aritmética de 20 números es 18,5. Esta es la media inicial. Determina el nuevo valor del promedio aritmético, te piden la media final. Si a 5 de ellos se les incrementa 10 unidades y a 4 de ellos se les quita 8 unidades. Entonces yo calculo la variación. De frente voy a la variación del promedio.
5 de ellos se incrementa a 10, 10 por 5. 4 de ellos disminuye en 8 unidades, 8 por 4 se restan y lo divido entre el total que es 20. Esta es la variación que sale positiva. Entonces la media aritmética final es la media aritmética inicial más la variación. Puede salir negativa, claro, y entonces se restaría, el promedio disminuye. Sale positiva, el promedio aumenta. Y listo. ¿Yo claro? Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de velocidad promedio? Esto ya lo sabes por cultura de física básica, el MR1. La velocidad promedio se calcula por una división entre la distancia total recorrida y el tiempo total empleado. Pero ¿qué suele ocurrir como casos particulares? Hay dos casos particulares que se pueden presentar acá. Cuando todas las distancias que la recorría a diferente velocidad han sido iguales. Por ejemplo, voy a recorrer una pista, un atleta, una pista. La primera vuelta la recorro yo a un trote lento, ¿no? Por ejemplo, a 10 kilómetros por hora. La segunda vuelta acelero un poquito, ¿no? Ya voy a 20. La tercera a 30. Estoy recorriendo siempre la misma distancia, la misma pista, pero con diferentes valores de velocidad. Entonces, cuando las distancias son iguales, la velocidad promedio se calcula aplicándole promedio armónico a las velocidades. Y cuando los tiempos son iguales, la velocidad promedio se calcula aplicándole la media aritmética a todas las velocidades que me dan. Vamos con un ejemplo clásico. Un vehículo recorre un circuito en forma de triángulo equilátero. Oye, si es un triángulo equilátero, pues ya estamos asegurando algo, ¿no? Las tres distancias que voy a recorrer son iguales, ¿no? Ahí está. Pero uno de ellos lo recorro a 40, este el agua a 40, este a 60 y este a 30 kilómetros por hora. Entonces estaríamos en el primer caso, donde las distancias son iguales. ¿Qué tengo que hacer? Calcularlo con fórmula de promedio armónico. La cantidad de velocidades sobre la suma de sus inversas. Por lo tanto, en lugar de estar cambiando velocidad, puedo recorrer los tres lados a una velocidad de 40 kilómetros por hora y voy a emplear el mismo tiempo que empleé variando las tres velocidades. Voy a emplear el mismo tiempo en recorrer todo esto a 40 kilómetros por hora que estar cambiando en lado por lado a diferente velocidad. Esa es la idea. Muy bien, chicos. Otro ejemplo, vamos por acá. Un estudiante sanmarquino debe tomar dos buses para llegar de su casa a la ciudad universitaria. En el primer recorrido se desplaza 80 kilómetros por hora y en el segundo a 60. Se sabe que en ambos casos se utilizó el mismo tiempo. O sea, por ejemplo, viajó durante una hora a 80 y en la siguiente hora a 60, ¿no? O sea, el tiempo empleado es el mismo, por decirlo así como un ejemplo. Entonces se determina la velocidad promedio. Simplemente la semisuma, promedio aritmético. Son dos velocidades sobre la cantidad de velocidades. Es más sencillo, ¿no? Otro ejemplo donde vamos a usar ya la fórmula general. Una hormiga recorre o realiza el siguiente recorrido. 10 centímetros en 4 segundos, 30 centímetros en 6 segundos, 12 centímetros en 3 segundos. Determina la velocidad promedio. Tú sabes que la velocidad promedio es distancia total sobre tiempo total. Sumo las tres distancias, sumo los tres tiempos y me sale la velocidad promedio. ¿Ok, chicos? Entonces hayan visto un ejemplo de aplicación de cada una de las formulitas que hemos mencionado para el caso de velocidades. Listo, nos encontramos en la tarde en clases para continuar con otro grupo de problemas. Chao.